empresas exportadoras de sectores productivos que desarrollan tecnologías, manufactureras y todas las empresas mexicanas. Entonces, esta pequeña tabla ya les empieza a generar como que la idea de qué está pasando. Ya ubiqué cuál es la situación que tengo, a lo mejor es una insuficiencia de infraestructura, es una inadecuada legislación, es la insuficiencia de recursos, no sé, hay varias, ¿no? Entonces, su población afectada, pues obviamente, como yo les decía, en el caso de las unidades móviles, la población afectada, pues es la población de las localidades marginadas, ¿no? O alta tasa de marginación. En el caso del tomógrafo, a lo mejor es la población con padecimientos crónicos degenerativos, ¿sí? En el caso de quien vaya a tomar telemedicina, a lo mejor es la insuficiencia de atenciones médicas especializadas en unidades de menor capacidad o de menor capacidad de resolución. Entonces, hay que pensar todo eso. ¿Estamos? Aquí están unos ejemplos. No sean malitos, léanlo y por favor coméntenme si lo entienden o necesitan algo más. No se peleen por leer, por favor. Yo lo leo. Problema incorrecto. No hay un hospital de segundo nivel en la comunidad A. Problema correcto. Alto índice de mortalidad en la comunidad A. Ok, segundo caso. O le digo lo que yo entiendo caso por caso. Léelo todo y después me lo explicas. Ok. Falta de mantenimiento mayor del edificio administrativo. Problema correcto. Altos costos de mantenimiento del edificio administrativo. Incorrecto. Falta de infraestructura de agua potable en la comunidad B. Correcto. Déficit del servicio de agua potable en la comunidad B. Incorrecto. No existe capacitación de personal en la dependencia X. El correcto. Altos tiempos de los procesos en la dependencia X. Bueno, por lo que yo he entendido de estos casos, es que como que la primera, bueno, más bien con el problema incorrecto, es como una deducción bastante superficial. Y el problema correcto es ya como más a fondo, el por qué, o sea, es como una pregunta de, no hay un hospital de segundo nivel en la comunidad. Y es como te dijera, porque, pues ya desentrañamos más el problema, llegamos a la raíz del problema y es donde llegamos a una síntesis del problema real. Pero Eso fue lo que yo entendí. sí, eso es a lo que yo voy. Por ejemplo, yo trabajo directamente con los dictaminadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proyectos. Entonces, uno de los temas que nos hemos topado es que precisamente las dependencias, en este caso públicas, presentan proyectos como de este tipo, ¿no? Falta de mantenimiento del edificio administrativo. A ver, la falta de mantenimiento significa que tú no tienes procesos adecuados. Pero ¿por qué no le estás dando mantenimiento? Es que sale muy caro porque es un edificio muy viejo. Entonces no le estás dando mantenimiento porque no cuentas con los recursos porque son muy caros. Entonces el problema real no es la falta de mantenimiento. ¿Sí me entienden? O en el caso del tomógrafo, la resonancia magnética. En el caso de la resonancia magnética, tu problema no es que no existe el servicio de resonancia magnética. Tu problema es que existe una demanda que no está siendo atendida por servicios diagnósticos especializados. ¿Estamos? O por ejemplo, si tú quieres poner una taquería, entonces, ¿cuál es tu oportunidad de negocio? A lo mejor existe un nuevo fraccionamiento en la comunidad, en solidaridad con municipios
de Cozumel, ¿sí? En donde habitan 600 personas y que presenta, y la zona presenta un déficit en la prestación de servicios de comida. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que pensar. Cuando ustedes desarrollen un proyecto, o incluso aquellos que ustedes que quieran emprender una empresa, pues tienen que saber por qué lo van a hacer. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que está pasando ahorita y ustedes no me van a dejar mentir. ¿Conocen ustedes empresas distribuidoras de equipo médico? Bien. ¿Qué creen que las empresas de equipo médico hicieron con esta pandemia? ¿Cómo? ¿Qué equipo creen que compraron mucho? Ventilador mecánico. Exacto, Cheyenne. Tienes toda la razón. ¿Qué ocurrió? Por ejemplo, si ustedes logran contactar ahorita con una empresa de equipo médico, resulta que ellos creyeron que había una oportunidad de negocio y muchas de las empresas, o la mayoría, saturó su inventario con ventiladores de equipo, con respiradores, ¿no? Artificiales. Pero ¿qué sucede? Que no contemplaron que obviamente el mercado que puede pagar o que va a utilizar esos equipos no es el total de la población de cada estado. O sea, no revisaron bien todos esos datos estadísticos, no consideraron que en promedio el COVID tiene más o menos un comportamiento similar a la influenza estacional y por lo tanto, si la influenza estacional el 5% de la población o el 10% de la población se enferma anualmente, pues la tendencia iba a ser la misma. A lo mejor un poco más alto, en lugar del 10 al 15%, pero de ese 15%, en el caso de la influenza, solamente el 3% llega a tener, requerir servicios de hospitalización. Y en el caso del COVID, a lo mejor solamente el 5%. Entonces, ¿qué sucedió? Que saturaron su inventario y ahorita a donde se paran están ofreciendo ventiladores mecánicos y no los pueden posicionar porque el mercado no los está demandando. Entonces, ¿cuál fue el asunto? Que no hicieron un correcto análisis de la demanda de sus servicios, ni identificaron cuál era la causa real de la necesidad de un ventilador mecánico. Para empezar, no se puede instalar en cualquier lugar y realmente las unidades de terapia intensiva son de capacidad limitada. ¿Ya me entienden? Eso no se lo habían imaginado, ¿verdad? Por ejemplo, cada vez que llegan aquí, lo primero que ofrecen son los ventiladores, pero porque tienen su inventario saturadísimo. ¿Cómo ven? Pues esas son las razones por las cuales es muy importante realizar la planeación adecuada de lo que pretendemos hacer. ¿Sí? Esto es lo que ya hemos visto. El problema, la necesidad, la oportunidad, qué población voy a atender, en dónde lo voy a realizar y aquí ya partimos al próximo punto. ¿Cuáles son las causas y cuáles son los efectos de ese problema? Entonces, es muy importante que ustedes consideren a grandes rasgos estos cuatro pequeños aspectos del planteamiento de sus proyectos, de la idea de negocios que ustedes vayan a desarrollar en el presente o en el futuro. Todos esos deben de estar correctamente acotados. No es lo mismo la demanda que existe de algún producto de una empresa que tú quieras generar que existe en Cozumel que la que va a existir en Cancún. No es la misma que va a existir en una comunidad rural a la que va a existir en una comunidad urbana. Entonces tengan mucho cuidado cuando ustedes hagan su investigación. Tiene que ser exhaustiva de todo lo que vayan a hacer o al menos que tengan los datos suficientes para sustentar lo que están proponiendo. Entonces, aquí, por ejemplo,
Este es un pequeño ejemplo que yo les quería comentar. No sean malitos, léanlo y explíquenme, por favor, si lo entienden, qué es lo que está pasando. Qué participativos están hoy, muchachos. Sé que es 15, pero tampoco exageren. Ok, lo leo, profe. Dice, bueno, es bajos excedentes económicos de los productos de X distrito de riego en el estado Y. ¿Eso qué sería? Ese es el problema central. Perfecto. Ahora continúa, por favor. Ok, reducción del ingreso en la zona, migración de los productores a otras partes del país. Esos serían los efectos del problema. Dice, falta de vías de comunicación de carretera y limitada infraestructura hidroagrícola. Causas del problema. Exactamente. Por ejemplo, si tú no tienes el panorama completo, a lo mejor vas a decir, existe una alta migración de productores a otras partes del país. Y tú pensarías que ese es realmente tu problema. Pero cuando tú analizas y dices, ¿por qué se está yendo la gente? Porque no tiene dinero. Porque no tiene dinero. Porque ellos se dedican a la siembra de verduras. Ok. Entonces, ¿por qué no hay siembra de verduras? Porque a lo mejor no tengo los caminos para acceso o sencillamente no tengo los recursos para iniciar la siembra, ¿no? O aparte puede ser que no tenga una limitación en el servicio de agua. Ajá, entonces ahí lo que hay que buscar es definir exactamente la secuencia de casos. Y en este caso, pues eso sería lo que daría el origen a tu, a tu proyecto. ¿Sí ves mi mouse? Por ejemplo, aquí, en limitada infraestructura agrícola, a lo mejor aquí se desarrollaría un proyecto de fortalecimiento a la red de hidrológica de la comunidad X. Y en el fortalecimiento lo que voy a hacer es la instalación de nuevas ramales para servicios de riego. Entonces, si yo les doy elementos para que rieguen, vamos a poder producir. Y si vamos a poder producir, voy a evitar un poco la migración. Pero si adicionalmente se trabaja con otro equipo de otra manera, que existan se realicen las gestiones para el mejoramiento de las vías de acceso. Ok. Si la población ya tiene un adecuado servicio de agua y tiene un adecuado caminos a cosechas, pues lo más seguro es de que yo logre que reduzca la migración y obviamente cuando ellos cosechen van a tener mayor ingreso. Entonces, de ahí es importante que ustedes identifiquen las causas y efectos del problema, porque en las causas en las que deben incidir con sus proyectos para que ustedes obtengan un beneficio. En el caso de las unidades móviles, por ejemplo, si aquí dices que tu problema central es la prevalencia de enfermedades infecciosas en la comunidad X, ¿sí? Entonces, por aquí puede ser en la insuficiencia de servicios médicos, lo origina la insuficiencia de servicios médicos, y en el otro, a lo mejor lo genera la comunidad dispersa que se encuentra alejada de zonas urbanas. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? A lo mejor, como ser una comunidad urbana y alejada, a lo mejor, ¿qué puedo hacer? Aquí es donde yo diría, bueno, proveer los servicios médicos, perdón, aquí a lo mejor alejadas, gestionar con las unidades correspondientes el mantenimiento o rehabilitación de las vías de acceso. En el caso de que era la insuficiencia de recursos de servicios médicos, a lo mejor lo que aquí le voy a poner es prestación de servicios médicos a través de una unidad móvil.
Entonces, eso se llama análisis de causa y análisis de efectos. Y son bases para desarrollar una problemática. Desafortunadamente, esto es algo que cuesta mucho trabajo porque hay que leer mucho. Eso es lo que habíamos visto. Estos los tomé de algunos proyectos que ya están funcionando. Aquí, altos costos para recibir atención médica en el centro de salud más cercano de los habitantes de las comunidades X. Estos altos índices de mortalidad de mujeres con cáncer, altos costos de honorarios en instituciones privadas, altos índices de contaminación de desechos químicos, subutilización del hospital estatal. Entonces son problemáticas. ¿Cómo deben de quedar la problemática central? Al menos ese tipo de estructura debería de tener. Aquí les pongo, se los estoy poniendo, son ejemplos de hospitales, ejemplos de carreteras, altos costos generalizados de viaje. ¿A qué le llamamos altos costos generalizados de viaje? El costo del tiempo, vehículo, gasolina, desgaste de llantas, etc. Todos los elementos que se deben considerar para un viaje. Entonces, si a ustedes se les ocurriera en algún momento ser emprendedores en una empresa de transporte, lo que tienen ustedes que buscar es la disminución de sus costos de viaje. Altos índices de muertes por accidentes en carretera. Entonces, ahí es lo que estamos viendo, que, por ejemplo, estamos delimitando qué es lo que está pasando. Un alto índice significa que hay demasiadas. A lo mejor mi proyecto, en este caso, lo que tendría que hacer es reflejar un programa de prevención o de adecuado señalamiento de las vías. ¿Estamos? Difícil acceso a la playa Las Palomas. Ok. Aquí, entonces, si este es un difícil acceso, ¿qué es lo que tengo que generar? Revisar y ver. A lo mejor mi proyecto es habilitación de accesos para la recreación de la comunidad Palomas. Entonces, esta es la forma correcta en que se debe de realizar. En educación, igual, bajo índice en la calidad de la educación del plantel X. Entonces, aquí, esa es mi problemática. Entonces, ¿cuál pudiera ser uno de mis proyectos? Es capacitación al personal docente de la comunidad X para incrementar su capacidad y su nivel de atención a los alumnos. Altos costos de los cuales incurren las familias para enviar a sus hijos a estudiar a nivel primario de la comunidad X. Este es muy interesante porque, por ejemplo, en comunidades muy pequeñas, en donde no existe, por ejemplo, preparatoria, pues obviamente quienes quieran estudiar tienen que salir a comunidades mayores. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes pertenece a una comunidad del interior y está en el caso en Cancún para que pueda estudiar. Entonces, eso representa gastos de hospedaje, transporte, alimentación, vestido y todo, que representa para sus papás. Entonces, si hay una excesiva demanda en esas comunidades, a lo mejor ahí sí sería factible poner una escuela. ¿Sí? Más o menos ya le van buscando. ¿Qué pasa, muchachos? Hoy sí los noto, pero bien apagados. Y yo que decía que era mi mejor grupo. ¿Alguna Bueno, pues pregunta? en el caso, ¿Ya la conocían? Bueno, este es un análisis de árbol de problemas. Generalmente se usa en casi todas las metodologías para identificar correctamente los problemas centrales, causas y efectos de cada una de las cosas que se realizan. ¿Sí? Entonces, quiero que lean esto y vamos a llenar ese árbol de problemas. ¿Alguien me lo puede leer, por favor, y me explica cuál sería el problema central?
Ya ordené 5, pero malo, pues, pero lo que más, así que yo me quedo un poco más realizado. ¿Qué pasó? Agarra así, Voy a empezar a tomar a gente aleatoria. Eduardo. Ah, Dale, Francisco Eduardo. yo, de todos modos iba a leer. Usemos un ejemplo de problemática. La empresa distribuidora de equipo médico del norte es una empresa que presenta servicios de comercialización de equipo médico a hospitales públicos y privados. De un tiempo para acá, 6 meses para ser más exactos, ha venido presentando mayor número de quejas y reclamos por parte de sus clientes. Esta situación ha impactado sobre las finanzas de la empresa y amenaza con reducir aún más su base de clientes. Además, la empresa distribuidora de equipo médico del norte se ha quedado con un inventario tecnológico obsoleto, mientras que sus competidores, que no son pocos, han modernizado sus servicios o se encuentran haciéndolo. En otras palabras, la empresa distribuidora de equipo médico del norte se ha percatado de que no está siguiendo las tendencias del mercado y eso está impactando en la presentación del servicio. Y por si no fuera poco, la empresa ha venido presentando renuncias masivas de sus empleados. Con esto claro, se propone identificar la situación problemática, aclarando las causas y los efectos del problema bajo metodología del marco lógico. Ok. Les voy a pasar a su WhatsApp este problemita y ahorita necesito que ustedes me ayuden a solucionarlo. Yo no lo voy a tener en pantalla, lo voy a estar solucionando con ustedes. Lo voy a llenar en el Excel, en el PowerPoint, pero necesito que ustedes me digan. ¿Ya lo tienen? Ya, profe. ¿Cuál es el problema central, muchachos? Que se ha quedado, dice aquí, con un inventario tecnológico obsoleto. ¿Qué dice el público? Yo opino que el problema principal es que la empresa no se ha percatado, o sea, no tomó acciones para modernizarse y, o sea, no toma acciones para seguir el mercado y modernizarse. ¿Seguros? Siento yo que más que nada empezó por el número de quejas y reclamos de los clientes. Ajá. ¿De séptimo? No, son de proyectos de la pro. ¿De séptimo? Es el tercero. No, ellos lo tienen en tercero. Ellos en tercero lo tienen. Miren, no pierdan de vista lo que dice el problema. El problema es, ¿a qué se dedica la empresa? Exactamente. Entonces, ¿cuál es el fin último de la empresa? ¿Cuál es la misión o la visión de la empresa? ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Vender equipo médico, ¿no? Estamos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién le compra? Hasta se los puse en negritas para ver si lo identificaba. Dice, mayor número de quejas y reclamos por parte de sus clientes. No deben de perder de vista cuál es el fin último del área o de la especialización que ustedes vayan a incidir. Por ejemplo, si esta es una empresa cuyo fin tiene que ser
mantener su rentabilidad. ¿Cómo logra su rentabilidad? Vendiendo los equipos Entonces, ¿a quién debe de satisfacer? a los hospitales. Ajá, y esos hospitales, ¿qué son? Sus clientes. Sí. Estamos. Lo mismo pasaría en el sector salud. Por ejemplo, cuando ustedes planteen su proyecto, aunque ustedes lo noten así muy disperso, tienen que centrarse en eso. Pues en el sector salud, ¿qué es lo que está proveyendo el sector salud? El servicio médico. Entonces, ¿quiénes son sus clientes del servicio médico? Los usuarios. Entonces, todas las actividades económicas o sociales se sitúan alrededor del usuario, alrededor del cliente. En el caso de proyectos de proveedores, pues obviamente se vinculan directamente al proveedor. Entonces, ¿cuál es el problema central? Dígame. Mayor número de quejas de clientes. ¿Estamos? Lean el texto. Les dice, fíjense. Dice, la empresa distribuidora de equipo médico del norte es una empresa que presta servicios de comercialización de equipo médico a hospitales públicos y privados. De un tiempo para acá, ha venido presentando mayor número de quejas y reclamos por parte de sus clientes. Esta situación ha impactado sobre las finanzas de la empresa y amenaza con reducir más su base de clientes. Entonces, ¿qué nos dice ese párrafo? Bueno, se los voy a poner diferente. ¿Qué me está generando el mayor, qué causas me están generando que las clientes se quejen? Que no compren con esa distribuidora. Entonces reduce las finanzas de la empresa. ¿Pero esa es una causa o es un efecto? Un efecto. Ok. Aquí es reducción en finanzas. Por ejemplo, reducción en ingresos, yo pondría así. Vamos a dejarlo así. Pero ¿cuál sería una causa? Vamos primero por en orden. ¿Cuáles son las causas de ese problema? Inventario tecnológico obsoleto. Perfecto. Entonces, inventario obsoleto. Porque si tengo un inventario obsoleto, pues obviamente que las demás empresas pues no me van a estar comprando. ¿Estamos? Ahí. Ok. ¿Qué más? También dice que renuncias masivas de sus empleados. ¿Esto es una causa o un efecto? Un efecto. Cuando ustedes trabajen una definición de problemática, por eso es importante el trabajo en equipo. La lluvia de ideas, así se llama este método que estamos manejando, es lo más importante. Entonces, ¿cuál es la otra causa? Que no está siguiendo las tendencias del mercado. Que tiene mucha Equipo competencia. médico. Ok. No sigue. Ok. Y la competencia. Exactamente. Aquí es reducción en número de clientes.
¿Mm? Entonces aquí, ¿qué teníamos aquí? Que se me que quité, se me acaba de olvidar. ¿Qué teníamos? La prestación del servicio, la mala Ah, ok. prestación de servicio. Ok. Deficiente. Vamos a dejarlo hasta aquí para que analicemos. Una deficiente prestación del... Díganme. Lo estamos leyendo de abajo para arriba. Si tengo un servicio deficiente, obviamente que voy a tener un mayor número de quejas de clientes. Si no sigo las tendencias del mercado, ¿sí? Va a generar un mayor número de clientes, un mayor número de quejas. ¿Qué pasa, muchachos? Supongo que sí, pero no lo veo tan necesario porque ya engloba junto con inventario obsoleto. ¿Y no sería así? Ajá, mejor. El no seguir una tendencia de mercado me genera un inventario obsoleto. Tener un inventario obsoleto me está generando que mis clientes están insatisfechos. ¿Estamos? Sí, La presencia de competencia me puede generar clientes insatisfechos, estoy de acuerdo. Si tengo mayor número de quejas de clientes, obviamente voy a tener una reducción en finanzas porque vamos a dejar de comprarme. Eso se refleja en la reducción del número de clientes y pues obviamente si no tengo la capacidad vamos a renunciar a empleados porque hay un aumento en quejas de clientes probablemente en la reducción de su base ¿cómo se llama? De propinas, de incentivos. ¿Sí lo notan cómo se debe de realizar? Por eso es importante que lo trabajen en equipo, muchachos. Los proyectos no se pueden hacer de que tú haces este pedacito, yo hago este otro pedacito, sino que sencillamente tienen que notar que todo tiene una coherencia. Lo que comentábamos. Si no sigo tendencia a mercado, lo tengo que leer así. Si no sigo una tendencia a mercado, lo más seguro es que tengo un inventario obsoleto. Si tengo un inventario obsoleto, mis clientes no van a estar a gusto. Si mis clientes no están a gusto, voy a dejar de cobrar, entonces no voy a tener ingresos. Si mis clientes no están a gusto, pueden ir a otra competencia. ¿Sí? Entonces aquí, y la renuncia de los empleados puede ser condicionada también por factores económicos. Entonces, la cosa es que cuando ustedes planeen su proyecto, ustedes lo justifiquen de esta manera. La lectura debe de ser coherente. Las causas en la base, el problema central en el cuerpo y los efectos hacia arriba. Y aquí pues ya tendrían ustedes 3 ideas de proyecto. 1, mayor penetración en el mercado, que sería aquí, para contrarrestar la competencia. A lo mejor un programa de comercialización para lograr aumentar la cuota de mercado. El otro pudiera ser la renovación del inventario. Obviamente, al renovar el inventario tiene que ser de acuerdo a las tendencias. Y el otro es mejorar la prestación del servicio. Si yo mejoro la prestación del servicio, se reduce el número de quejas. Si yo tengo mayor inventario, se reduce el número de quejas. Y si tengo una mayor participación de inventario, también se reduce el efecto contra mis clientes. Si mis clientes están satisfechos, pues mis ingresos no se ven mermados, mis empleados permanecen y mi número de clientes se puede incrementar. Por eso es importante esta metodología, muchas veces.
porque sus proyectos van a salir de esta base, de las causas. ¿A qué hora termina la clase hoy? 11:20. Ok. Tenemos 20 minutos todavía para que ustedes vean. ¿Lo entendieron, muchachos? Más o menos. Eso de... Está un poco... Bueno, a mí se me hace confuso. Sigue siendo confuso. Para eso estamos. No estoy diciendo que sea una metodología sencilla. Lo que pasa es que tienen ustedes que analizar correctamente el problema. Ya tienen el problema en su WhatsApp y ya tienen también el árbol de problema en su WhatsApp. Yo tenía una pregunta referente a las causas ahí en el Ujú, árbol. ujú. ¿También pueden encadenarse como abajo las por lo que se hacen? Sí, O- la estructura del árbol, si te das cuenta, la estructura del árbol puede ser tan compleja como tú las necesites. La cosa es que siempre tiendan a ser claras, concisas y simplificarla lo más posible. Pero puede tener varios niveles. ok. Ujú. Ahorita no lo vamos a ver, pero ¿por qué? Porque por aquí arriba, habría un fin más alto, mucho más alto. A lo mejor esta empresa contribuye a la generación de empleos y a la riqueza económica de la comunidad. Es el fin último, pero eso no lo vamos a ver ahorita porque eso es más complejo. Pues existe un nivel mucho, mucho más alto y existe un nivel mucho, mucho más bajo. Pero para nuestros fines que vamos a hacer para sus proyectos, solamente vamos a manejar lo que es causas, problema central y efectos. Efectos puede haber en 2 o 3 niveles, no hay problema, siempre y cuando estén claros. Entonces, sí, porque si yo fuera así muy específico, sería la renuncia de los empleados me genera una mayor cantidad de desempleo. Esta mayor cantidad de desempleo genera un empobrecimiento de la zona. La reducción de las finanzas de la empresa se va a vincular con la reducción, con el desempleo y con la generación de mayor pobreza. La reducción del número de clientes se va a generar en que existan igual mayor desempleo y mayor generación de pobreza. Entonces, va siendo más complejo. Lo único que quiero es que ustedes identifiquen lo que es netamente inherente de su proyecto. Obviamente que yo les dije desde el principio que vamos a tener un acompañamiento con cada uno de sus proyectos para que ustedes tengan un trabajo excelente. Me voy a pasar, muchachos. A ver. El caso de los migrantes. Ok. Identifíqueme entonces cuál es el problema de los migrantes. ¿Cuál es el problema central del caso de los migrantes? Bueno, por lo que yo pude leer ayer, yo entendí que el artículo no se enfocaba tanto a que el problema es que haya migrantes, sino que no tienen o no pueden acceder a esa vida o esas oportunidades que vinieron a buscar, porque falta un organismo que vea por ellos. Acabas de cometer uno de los grandes pecados de la gestión y evaluación de proyectos. Me dijiste falta un organismo. ¿Les está haciendo muy difícil?
No. ¿Qué dice aquí? Si no te recuerdo. Casi no te escucho muy robotizado. Es que casi no te escucho, está muy mal tu audio. O alguien más que nos quiera apoyar, por favor. Antonio Hernández, todos tienen el caso, se los pasé en el grupo desde hace unos días. Les pedí que lo revisaran para que lo pudieran ver. Solo tienes que en el WhatsApp lo puedes ver. Ah, ya, perdón. Bueno, muchachos, ¿qué es lo que sucede con el caso de los migrantes? ¿Qué es lo que sucede con el caso de los migrantes? Francisco Eduardo, ¿qué pasó? ¿Mande? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la problemática? Espere. Pues la problemática principal sería que se les dificulta mucho la integración al país, poder estar de legales. Estamos, ok. Pues sería como tal la inmigración, creo, como aspecto muy general. Fíjense cómo a veces el no analizar lo que nos dan nos puede meter en problemas. Por ejemplo, para que una población pueda integrarse a un ambiente sano, supongamos en el caso de los migrantes, puede integrarse a un ambiente sano, acceder a servicios básicos como salud, vivienda, educación, y que pueda tener salarios justos y que pueda no sufrir explotación laboral. ¿Qué es lo que necesita tener? Entonces, ahí está el problema principal, que es que la población en realidad no está legalizando su estancia en el país. Sería nuestro problema central. Si no legalizas tu estancia en el país, no puedes integrarte en el ambiente social, porque no eres una persona legal. Entonces, al no ser una persona legal, no puedes obtener ningún beneficio gubernamental y poder ingresar a servicios de salud o a servicios educativos se te dificulta mucho más. Al no ser una persona legal, muchas de las empresas subcontratan a la gente con un costo y un sueldo mucho menor. Pero entonces, ¿por qué la población migrante no se está legalizando? Y lo dice claramente en el ejemplo. No cuenta con asesoría legal para resolver su estancia formal en el país. Muchos de ellos ni siquiera tienen idea de lo que deben de hacer. ¿Sí? No existe, o por ejemplo, hay una falta de, como había dicho tu compañero, de una asociación o algún mecanismo que los ayude a incorporarse correctamente. ¿Sí? Y muchos de los casos que si ustedes ven aquí en el problema está, que dice, no tienen información y difusión para poder hacer eso. No cuentan con asesoría legal. ¿Sí? Presenta carencia para que... Dime. Bueno, nunca he sabido cómo funcionan esto sería como una embajada. No sé cuál es la función de una embajada, perdón. ¿Se sale un poco del tema?
Sí, se sabe totalmente. En realidad, el caso de los migrantes no tiene que ver absolutamente nada con la embajada. La embajada en sí es simplemente un procedimiento. Aquí lo que te están planteando es de que el fenómeno de la migración se está dando porque generalmente hay pocas oportunidades de desarrollo en sus sitios de origen y migran a un país. Supongamos que llegan a México y aquí el problema deriva en que si tú necesitas entrar a un trabajo, obviamente te van a pedir tu documentación. Si tú no cuentas con ella, pues si te van a contratar, te van a contratar para trabajos que no son adecuados o que no tengan que prestarte, no te darían seguro social, no te darían Infonavit, no te darían ninguna de las prestaciones porque no tienes la documentación. ¿Se me entendiste? Entonces, y la mayor parte de la gente que migra de un lado a otro, pues son gente que no tiene recursos. Entonces, a lo que voy, muchachos. Si se dan cuenta, en los dos ejemplos que vimos el día de hoy, lo inherente que ustedes tienen que hacer es informarse, leer, entender y en base a eso desarrollar sus problemáticas. Entonces, para dejarles de hacer sufrir, les voy a pasar la solución. Y quiero que lo analicemos y dígame por qué se está dando esa relación. Y ya con eso terminamos el día de hoy. Aquí está. ¿Lo ven? Voy a ampliar un poquito más. Ahora, ¿lo ven ahora, muchachos? ¿Cómo ven? Aún me cuesta distinguir un poco el texto. A ver, déjame lo amplío un poco más. ¿Y ahora? Sí, ya lo aprecio mejor. ¿Qué notan en esta solución? ¿Qué pasa, muchachos? Lo que Pues quiero... estoy intentando de analizar el texto y pues ya era lo que habíamos platicado del anterior árbol. O sea, sí se En es- aprecia bien las causas, por qué el problema y lo que reflejan. ¿Alguien más iba a hablar? sí, en este árbol hay como hasta arriba la copa. Lo que mencionó podría interpretarse como lo que mencioné anteriormente, que hay como más metas más arriba. Ujú. Sí, la metodología del marco lógico que quiero ir implementando con ustedes conforme trabajemos, tiene algo que se llama fin, propósito, componentes y actividades.
Las actividades son todos aquellos elementos que se desarrollan en un proyecto, como la adquisición de la resonancia magnética, la contratación del personal. El componente en este caso sería el recurso humano, el equipamiento. El propósito sería la prestación de servicios médicos y el fin último, que es el fin, la finalidad, lo máximo, es la disminución de enfermedades infecciosas agudas en la población de X localidad. Entonces, es toda una metodología que se realiza. Este es apenas el inicio. Pero es muy importante que ustedes empiecen a notarlo. Si ustedes se dan cuenta en la copa que dice ya marginación social de grupos vulnerables, pues es el fin último, ¿no? Toda esta problemática está condicionando que esa población esté marginada socialmente, no puede acceder a absolutamente nada y pues, ¿qué más se puede hacer, no? Pues hay que buscar la solución. Lo que yo quería que ustedes se dieran cuenta en este contexto es que incluso en la forma en que está ordenada las condiciones tiene una relevancia. Si se dan cuenta, los rojos están del mismo lado, los amarillos están del mismo lado y los verdes están del mismo lado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos la lectura, que expone el limitado acceso de información sobre los derechos de los migrantes, ¿ya? Provoca que no se legalice la estancia del país y genera explotación laboral, bajos nulos ingresos y postergación de necesidades. La inexistencia de mecanismos para canalizar el acceso de los migrantes genera que no se legalice la estancia y también limita las oportunidades de desarrollo educativo y acceso a servicios básicos de salud. La falta de asesoría legal genera que la población no legalice su estancia, pero condiciona también la consecuencia real, es que no hay una integración real y ni un desarrollo personal. Entonces, incluso el orden es importante en la metodología bien aplicada. Amarillo con amarillo, verde con verde, rojo con rojo. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes empiecen a desarrollar para mañana, que al menos me hagan una propuesta de sus proyectos y ustedes van a presentarlo. Yo no voy a darles nada de diapositivas y nada por el estilo. Ustedes me van a presentar su proyecto, me van a presentar su definición, que incluso son tareas que ya deben de haber estado incorporando en el aula virtual, que ya tienen fecha de entrega. Entonces, intenten realizarlo y mañana revisamos y si todavía están en tiempo, lo pueden subir para que tengan mejor puntuación. Entonces, por el día de hoy yo creo que de aquí terminamos. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Al menos un planteamiento de un árbol de la problemática central y las posibles causas para que revisemos aquí en clase y que de esta manera sus compañeros se den cuenta de todas aquellas mejoras que se pudieran hacer. Pero en este caso, mañana es día inhábil, sería hasta la próxima semana. ¿Sale? Entonces, desarrollenlo, cualquier duda, sugerencia, comentario, queja y todo, estoy en el WhatsApp. Les paso la solución. Sí. Les voy a empezar a cobrar por todo el material de la historia. Vamos. Ya tienen, ya tienen ustedes el caso práctico, ya tienen la solución. Entonces, utilícenlo como guía para que ustedes hagan todos los efectos, ¿sale? Si no tienen ninguna duda, pues nos vemos la próxima semana. Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Al contrario, hasta luego.